Hola, hola, estudiosos de la ley. Hoy vamos a continuar con esta ley de prevención de riesgos laborales. Nos habíamos quedado aquí en el apartado, en el artículo 16, donde este garabato de arte. Y tenéis en vuestra pantalla a la izquierda, pues los resúmenes que sí, muy brevemente resaltan lo que viene siendo cada artículo, ¿no? Así que bueno, voy a empezar a leer. Cualquier cuestión me la ponéis en los comentarios. Y recuerda que si te gustan estas clases, la forma de estructurarlas y demás, dale like si te gustan. Y así podemos continuar con más clases. Bueno, artículo 16. Antes de nada, voy a eliminar esto. Y continuamos. Artículo 16 de esta ley de prevención de riesgos laborales. Se llama o el título es Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. Ya el propio título nos dice un poco lo que va a haber, ¿no? Va a haber que elaborar un plan, siempre que haya unos riesgos, ¿no? La evaluación va a tener que ser constante y luego va a haber que hacer una planificación. Bien, vamos con el punto 1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos en que reglamentariamente se establezca. Esa coletilla está siempre. Vamos, que básicamente el plan de riesgos laborales se establece en todas partes, en todas las jerarquías, en toda la estructura de la empresa. Punto 2. Bueno, y se dotará de los suficientes recursos para llevarla a cabo, claro. 2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos que podrán ser llevados a cabo por dos fases de forma programada son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes. Bien, evaluación de riesgos, ver si los hay, porque si no los hay, ahí acabamos. Y luego la planificación de la actividad preventiva. Claro, hay riesgo, planifico. Vamos a ver a qué se refieren los párrafos siguientes en cuanto a la planificación de la actividad preventiva. A. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, teniendo en cuenta con carácter general la naturaleza de la actividad, las características de los puestos y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración, se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la seguridad y salud que se hayan producido. Bueno, básicamente este párrafo importante nos dice que se realizará un análisis, una evaluación inicial, ¿no?, de los riesgos para la seguridad y salud. Para eso se tendrá en cuenta la naturaleza de la actividad y también las características de los puestos y los propios trabajadores. Entonces, evaluación inicial tiene tres cosas, ¿no? Lo tengo aquí puesto, que son la actividad, los puestos y los trabajadores. Actividad, puestos, trabajadores, ¿sí? Bien. Claro, esto que dice después se tendrán en cuenta, será actualizada en todo caso si hay daños o será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo.
Es obvio, ¿no? Si yo me dedico a la industria química, pero solo estoy haciendo, mm, yo qué sé, aplastar pastillas, por ejemplo, se me ocurre, y no hago nada más, pues vale, solo necesito una mascarilla, pero si de repente en mi industria química resulta que lo que estoy haciendo es una combinación de sustancias químicas que pueden producir eh, gases tóxicos, pues voy a necesitar impermeabilizar el lugar, debo modificar el entorno de trabajo, etcétera. Por supuesto, hay que actualizarse. Bien, todo aquello que suponga riesgos. Luego, continuamos aquí en el punto 2a. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Bien, lo que comentábamos, siempre actualizados. B. Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo A pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsabilidades y los recursos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Otra vez. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de controles periódicos previstos en el apartado A anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. Bien, como veis, aquí se está repitiendo bastante, o está diciendo que el empresario deberá ocuparse, deberá hacer un seguimiento y en caso de que el seguimiento se vea que no cumple con los riesgos preventivos, pues deberá modificar las medidas preventivas. Claro, seguimiento siempre lo tienes aquí. Modificar medidas siempre que haga falta, sí. Y luego una cosa interesante que nos dice aquí, como resultado de la evaluación de riesgos que vimos aquí en el apartado A, se hace una evaluación inicial de riesgos. Claro, si la evaluación de riesgos nos dice da lugar a que hay algún riesgo, pues el empresario realizará las actividades preventivas necesarias para eliminar, en primer caso, oye, si lo puedo eliminar el riesgo, perfecto. Si no lo puedo eliminar, reducir el riesgo. En caso de que no lo pueda reducir, controlar tal riesgo. Por ejemplo, realiza una actividad en altura. Pues, ¿cómo elimino el riesgo? Pues a lo mejor elimino el riesgo concluyendo que puedo realizar la actividad en una cota más baja. Ya no hay riesgo de caída, riesgo eliminado. O cómo reduzco o cómo elimino también el riesgo, poniendo un muro, aunque haya una diferencia de cota, para que nadie se pueda caer. Nada, pues he eliminado el riesgo. Reducir el riesgo. No puedo poner un muro porque es inestable. Entonces voy a poner una barandilla, ¿vale? He reducido o he controlado este riesgo, ¿no? Con una barandilla, pues es menos probable que alguien se vuelque y caiga para abajo. Bien, reducir y controlar. Si no se puede, eliminar. Bien, continuamos con el 2 bis. Dice, las empresas, en atención al número de trabajadores y la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de los riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, sin que ello no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen. Ah, vale, siempre que ello no suponga. Es que yo estaba leyendo sin que ello no suponga. Digo, no estoy leyendo mal. Vale, siempre que ello no suponga, claro. O sea, puedes realizar la actividad, o sea, el plan de prevención de riesgos laborales de forma simplificada siempre que eso no suponga una reducción en el nivel de protección, por supuesto. Esta empresa pequeñita, tienes 2 trabajadores y haces algo simplificado porque al final estáis picando pastillas y no necesitas una evaluación tan grande, ¿no? Vale, ¿en función de qué? ¿Qué se tendrá en cuenta para realizar un plan de prevención simplificado? Pues el número y peligrosidad diferentes de evaluación
Vale, no. ¿Qué se tendrá en cuenta? Pues el número de trabajadores y la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas. Número de trabajadores, naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas. Porque a lo mejor, aunque tengas 10 trabajadores, si la naturaleza y la peligrosidad es muy elevada, te pueden obligar a hacer el plan completo. Bien, punto 3 de este artículo 16. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud preventiva, de la salud prevista en el artículo 22, que ahora veremos, aparezcan indicios que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto a fin de detectar las causas de estos hechos. Esto es otra vez, ahora veremos el artículo 22, pero es una forma de repetir lo mismo. Realizaremos las evaluaciones y investigaremos por qué han fallado. Claro, es que es obvio, ¿no? Aquí en la pantalla de la izquierda tienes lo que se resalta: evaluación inicial de riesgo, revisión cuando cambien las condiciones, por si no ha quedado claro. Y también se subraya la obligación de elaborar el plan de prevención, asignar recursos adecuados, claro. Como es un resumen basiquísimo, ¿no? Basiquísimo. Bien, aquí esto del número de trabajadores, naturaleza y peligrosidad para el plan simplificado. Te pongo lo de examen porque es bastante preguntable, ¿no? ¿Qué se tendrá en cuenta? ¿Solo el número de trabajadores? ¿La naturaleza? ¿La peligrosidad? Pues no, ambas cosas. Bien, y ahora vamos a ir con el artículo 17, equipos y medios de protección. Si recuerdas, en el artículo, ¿cuál era? El 15, ¿no? El artículo 15, principios de acción preventiva, vimos en la clase anterior que no había que confundir que el empresario adoptará medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de grave riesgo y específico. Esto puede dar lugar a confundir con quién puede usar materiales de riesgo, que esto está en el artículo 17, ¿vale? Lo comento porque vamos a leer ahora y vamos a ver que hay diferencias. Bien. Bien, artículo 17, equipos de trabajo y medios de protección. Vamos a dejarlo aquí. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo, que deba realizarse, por supuesto, y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que... Y tenemos dos apartados. A. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. Y B. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. Y pongo un ejemplo aquí. En el caso de bomberos, una motosierra, pues los que hayan recibido formación en motosierra serán los únicos que cogerán la motosierra. Luego, la reparación, transformación, mantenimiento se realizará por los trabajadores específicamente capacitados para ello, que no tienen por qué ser los bomberos, podrá ser un personal aparte que contrata el empresario para que realice esto, ¿vale? Hay que diferenciar estos dos y ambos son riesgos específicos, tanto el uso como la reparación, mantenimiento y demás, ¿vale? Son cosas diferentes. Bien. 2. Bueno, también lo debemos diferenciar y pongo aquí, ojo, al artículo 15.3, donde hablaba de los espacios que tienen riesgo. Aquí estamos hablando de un material que conlleva a su uso un determinado riesgo. Debe ser adecuado y convenientemente adaptado para el trabajo. Bien. Punto 2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. Bien, para esto, ¿por qué los bomberos tienen que pasar tanto calor en verano cuando van a un siniestro? Van con el equipo pesado, ¿no? Con el EPI. Pues porque obviamente es una emergencia y ahí hay riesgos que no se pueden controlar de ninguna forma. Entonces, el equipo de protección individual solamente se utilizará cuando los riesgos no sean controlables, cuando no haya otra forma de neutralizar o reducir esos riesgos por la naturaleza de los trabajos realizados cuando sea necesario. Bien, deberán utilizarse. Claro, el empresario velará porque se haga, ¿no? Pero ¿quién deberá utilizarlo? Veremos más adelante que el trabajador es el responsable de llevarlos. Bien, y no confundir proporcionar con utilizar. ¿De qué tiene obligación el empresario? De proporcionar. La obligación, como veremos más adelante, de utilizarlo recae en el propio trabajador, o en este caso en el bombero, siguiendo el ejemplo. Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. Bien, a fin de dar cumplimiento, punto 1, al deber de protección establecido en la presente ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban toda la información o las informaciones necesarias en relación con los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Bien, veremos este detalle. B. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior. Bien, o sea, el empleado, el trabajador tiene que estar informado tanto de los riesgos conjuntos como los de su trabajo específico, pues si uso la motosierra, ¿qué riesgo tengo? Pues de cortarme, ¿cómo lo evito? Y eso son las medidas. Bien, me informan de los riesgos, pero también de las medidas de protección aplicables, porque nada me sirve saber solo los riesgos. Bien, las medidas y actividades de protección aplicables a los riesgos y luego también las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley. Bien, el artículo 20 que ya ha sido ampliamente mencionado, como ves aquí, pues no lo tenemos. Entonces el artículo 20 no nos entra, pero ahora te voy a enseñar cuál es. Bien, para el artículo 20 lo tenemos aquí. Establece sobre la obligación del empresario de analizar y prevenir las situaciones de emergencia. Entonces, obligación de analizar las medidas a tomar, medidas necesarias, primeros auxilios, evaluación de los trabajadores, personal encargado, colaboración con servicios externos de emergencia y demás. Entonces, bueno, tener en cuenta eso, si bien el artículo 20 pues no lo tenemos en el temario como tal. Bien, después del apartado C del artículo 18, vamos a continuar con otro párrafo. Bien, las medidas adoptadas. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes. No obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. Bien, si hay representantes de los trabajadores, que te pongo aquí, a partir de 6 es necesario, el empresario informará al representante y este informará a los trabajadores. Normalmente suele hacer mediante una nota general que llega a todos los trabajadores, pero claro, esto no es suficiente para quien directamente desempeñe trabajos de riesgo, ¿no? Como podría ser el tío de la motosierra. Bien, entonces si el trabajo desempeñado tiene riesgos específicos, deberá informarse directamente a cada trabajador sobre los riesgos que afecten a su puesto de trabajo o función. Bien, y de las medidas de prevención aplicables. Bien, punto 2. Bueno, antes de pasar al punto 2, es importante no confundir representantes de los trabajadores con delegados de prevención. ¿Vale? Están los delegados de personal aquí abajo,
En la parte de abajo verás delegados de personal, hasta 30 trabajadores, 1, y de 31 a 49, 3 trabajadores. En cuanto a delegados de personal, ¿vale? Luego hay más progresivamente. Constituyen la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga menos de 50 y más de 10 trabajadores. Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas, centros que cuenten entre 6 y 10 trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría. Vale, entonces a partir de 10 es obligatorio, pero entre 6 y 10 trabajadores se puede decir que haya un delegado de personal. Y este es al que informará el empresario para que luego informe. Los delegados de prevención es otra cosa que veremos también pues más adelante aquí en el artículo 35. Bien, volvemos. Y aquí estamos. Continúo leyendo. Punto 2. El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a su seguridad y salud. Fíjate, subrayo SIS, SIS, no es seguridad social, seguridad y salud. En el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto de la presente ley. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como los órganos de participación y representación previstos en el artículo quinto de esta ley dirigidas a la mejora de los niveles de protección y seguridad salud, en la seguridad y la salud de la empresa. Bien, el capítulo quinto habla sobre la consulta y participación a partir del artículo 33. Como hemos visto en el artículo 35, te hablaba de los delegados de prevención, delegados de personal. Es esto a lo que se refiere este artículo. Como ves, las leyes mencionan artículos posteriores que... por eso hay que releer tanto las leyes, porque te hablan de cosas posteriores que hasta que no has llegado no las has entendido, pero bueno, para eso estoy yo también, que me he leído toda la ley y vamos un poco viendo para luego hilar. Cuando te hayas leído todo, reléetelo y verás que se asimila todo bastante mejor. Artículo 19. Formación de los trabajadores. Bien, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos riesgos y repetirse periódicamente si fuera necesario. 2. La formación, a que se refiere el apartado anterior, deberá impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo o en su defecto en otras horas, pero con el descuento en aquellas del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola por servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún modo, en ningún caso, sobre los trabajadores. Bien, aquí se repiten la misma formación que en el momento de la contratación, por si se ha olvidado. Bien, se repite, puede ser continua. En el caso de los bomberos, por ejemplo, se da una formación inicial antes de entrar al cuerpo de bomberos, porque entraña muchos riesgos, ¿no? El trabajo en sí, pero luego hay formaciones que se van repitiendo. Estas son obligatorias, son dentro de las horas de trabajo y, por supuesto, son gratuitas para el trabajador. Bueno, esto de que se realizara suficiente y adecuada, más o menos ya lo deja entrever en los artículos anteriores que hemos visto. Por ejemplo, aquí en el 17, los medios de protección, recibirá formación específica. Hombre, es evidente, ¿no? Si va a haber riesgos específicos, pues se dejará solo al personal al cargo porque ha recibido esa formación. Bien, lo siguiente que vamos a ver, artículo 21, riesgo grave e inminente. Artículo muy preguntable, tienes ahí el apartado examen y vamos a ver qué nos dice este artículo. Bien, el artículo 21 nos dice riesgo grave e inminente. Que no sé si te acuerdas, en el apartado de definiciones definían riesgo grave e inminente como aquel riesgo que resulta probable que se materialice en un futuro inmediato y pueda ocasionar un daño grave. Punto 1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a
Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Bien, informar. B. Adoptar las medidas y dar instrucciones necesarias para que en caso de peligro grave e inminente los trabajadores puedan interrumpir su actividad y si fuera necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Bien, hay ciertos casos, por ejemplo, ciertas partes o ciertos organismos, como por ejemplo el Banco Central Europeo o en el Banco de España también, donde trabajan áreas muy críticas y esas áreas creo que están como aisladas. Entonces, cuando hay simulacros de incendios, ellos no se van todos, siempre debe haber alguien pues pendiente para que no se caiga el sistema. Entonces, razones de seguridad y determinadas reglamentariamente, pues hay ciertos casos en los que, no, oye, te aíslas ahí aunque haya un incendio porque la sala está completamente aislada y debes cumplir ahí con tu deber. Pero bueno, todo dentro de unos límites, ¿no? Bien. C. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Bien, este trabajador que decíamos que estaba antes en una situación crítica, ¿no? Eh, ¿Vale? La sala está aislada, le han dado indicaciones de tranquilo, tú estás seguro aquí, pero si ves las llamas aquí al lado, oye, habida cuenta de mis conocimientos, el fuego quema, me voy, si no, me voy a quemar. Pues bueno, entonces te vas y por supuesto luego hablará de la negligencia y demás. Ahora lo vemos. Bien, dos. Mira que lo uno, ¿vale? Adoptar las medidas e instrucciones necesarias. O sea, el trabajador tiene el derecho de adoptar, ¿vale? Por su cuenta, también las medidas que vea. Pero fíjate, el punto 2 dice, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo en caso necesario cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Bien, el apartado 1 incluye estos. Y he unido este con el punto B porque dice que el empresario puede adoptar medidas en caso grave e inminente. Los trabajadores pueden interrumpir la actividad. Aquí ya lo dice. Y si fuera necesario, abandonar de inmediato su puesto de trabajo. Y podrá exigirse a los trabajadores que no podrá exigirse que reanuden. Y ahora en el 2 me lo repites. Vale. O sea, de acuerdo con lo que dice el apartado 1B, me lo repites aquí. El trabajador tendrá derecho a interrumpir. Vale, pues muchas gracias. Siempre que haya, pues, eso, riesgo grave e inminente para su seguridad, la vida, seguridad y salud. Bien. Vida o salud. Grave e inminente para su vida o salud. Aquí no dice seguridad o salud, dice vida o salud. Punto 3. Cuando, en el caso de que se refiere el apartado 1 de este capítulo, de este artículo, el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual en el plazo de 24 horas anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por la decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida a los órganos de representación del personal. Bien, esto, este punto 3 lo que nos dice es, bueno, si el trabajador, por ejemplo, no se está dando cuenta que hay un riesgo grave inminente, pero para eso está su representante, que está siempre al loro de todo. Entonces,
el representante o los representantes por mayoría podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad. Si solo es uno, pues lo podrá acordar. Claro, se pone en contacto con el empresario y dice, no, no, pues él por mayoría lo puede acordar. Claro, esto se paraliza la actividad, pero oye, si me estoy confundiendo, pues se tendrá que reanudar, ¿no? Pues por eso dice que se avisará a la autoridad local y en el plazo de 24 horas se anulará o ratificará la paralización acordada. Bien, entonces hay que ser muy responsable con esto. Esto de los delegados de prevención, bueno, recuerda que hay empresas que tienen más trabajadores, que tienen delegados de prevención, que habíamos visto ahí más adelante en el artículo 35, veremos. Ellos también, cuando no se pueda reunir pues con urgencia a la representación del personal, que son los delegados del personal, ¿no? Los representantes legales. El punto 4 nos dice, los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometiendo negligencia grave. Por supuesto, claro, el delegado de prevención, imagínate, el delegado de prevención o el delegado representante legal, ¿no? El delegado de personal. Dice, no, voy a paralizar la actividad porque me parece que he visto un humillo por ahí. Y va y paraliza y 24 horas se pierde productividad. La quería es pequeña. Entonces, claro, si se ve que ha cometido de mala fe o negligencia grave, es decir, ver un humillo y no acercarse ni siquiera a ver qué es, pues oye, habrá represalias. Pero en todo caso, si hubiera estado justificada, no podrá sufrir perjuicio alguno. Es decir, no podrá el empresario decir, despedido, me has paralizado, he perdido dinero y es por tu culpa. Pues no, lo dice la ley que no, ¿vale? Bueno, pues de aquí importante te diría el plazo de las 24 horas, la paralización de actividad. El trabajador puede abandonar el puesto de trabajo, lo he dicho aquí 2 o 3 veces. El empresario deberá adoptar las medidas, por supuesto, y un poquito más, pero bueno, un artículo importante. A ver qué resumen te doy aquí. Derecho de trabajador de interrumpir la actividad si hay riesgo grave para su vida y su salud. Esto es importante. El empresario debe informar y formar sobre cómo actuar. No puede sancionar por ejercer el derecho. Y punto crítico sería los trabajadores no necesitan autorización previa si el riesgo es inmediato, grave e inminente, ¿sí? Entonces, bueno, esto muy importante, ¿eh? Así que este artículo 21, incluso recordar 21, grave riesgo inminente, a fuego. Bien, vigilancia de la seguridad y la salud, en artículo 22. Vamos a verlo. A ver. Vale, este artículo 22 nos habla de la vigilancia de la salud. Siempre se repite de manera periódica. Pongo aquí. Bien. 1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes del trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. Bien, de este carácter voluntario solo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la seguridad, sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para las personas relacionadas con la empresa, o cuando así esté establecido por una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo caso, se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. Pues, por ejemplo, para una empresa minera, puede que te hagan un examen de respiración para ver si tu respiración es adecuada, ya que ahí se requiere un esfuerzo en la respiración, hay productos tóxicos y bueno, si estás delicado puedes llegar a morir, entonces es peligroso para el desempeño de tu trabajo. En ese caso, sí, se realizan los exámenes necesarios siempre que tengan que ver con el trabajo. Luego, que se preste el consentimiento, se puede prestar, por ejemplo, para otra actividad que no sea tan necesaria, como por ejemplo, yo qué sé,
estás desempeñando la labor de, de limpiar las calles. Y cada X tiempo te hacen un examen para ver si no tienes toxinas en la sangre. Hombre, es voluntario, pero es altamente recomendable si estás en la calle todos los días y la combinación del agua con el azufre que se pueda combinar por ahí, pues pueda desprender gases y te pueda causar algún perjuicio. Entonces, se da esa posibilidad. Bien. Sobre todo en las plantas, limpieza en polígonos industriales y demás, donde salen productos químicos a veces y no te puedes dar cuenta. Bueno, el punto 2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y a la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. Los datos relativos a la vigilancia y la seguridad de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la seguridad de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empresario dice, oye, para el caso de la minera, ¿no? Mándame a personas que pues, tengan ciertos parámetros respiratorios adecuados. Entonces le realizan el examen al trabajador y el médico determina si sí o si no, si está dentro de los baremos. Y si es que no, al empresario le dice, oye, que no cumple los requisitos y ya está. No le va a decir lo bien o lo mal que está, que a lo mejor es por poquito. Entonces se tendrá que ver, ¿no? Vale, para el resto entonces se debe prestar el consentimiento. Bueno, en todo caso se presta el consentimiento. No obstante el anterior, dice aquí el siguiente párrafo, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. Claro, si es un trabajador que ya no puede entrar en la mina, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor le puedes tener haciendo otra labor, no tienes por qué despedirle. Entonces, bueno, eso importante. A ver, vale, perdón por la interrupción. Bien, estaba diciendo eso, la necesidad de introducir mejoras en materia preventiva, que no siempre, pues, la empresa es muy grande, puedes desempeñar unas labores u otras, ¿no? Vale, 5. Bueno, o también se pueden cambiar las medidas preventivas, que a lo mejor a ese trabajador que no tenía suficiente capacidad respiratoria le pones aquí un tanque de oxígeno y puedes realizar el trabajo y ya cambias las medidas de protección, ¿no? Y a lo mejor viene hasta bien para el resto de los trabajadores también. Bueno. 5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo hagan necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral en los términos que reglamentariamente se determinen. 6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevará a cabo por el personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Estos dos últimos puntos nos dicen, en el caso minero, por ejemplo, o en el caso de que trabajes en una central nuclear, termina tu relación laboral, pero deberás estar pues controlando tu salud. Has estado sometido a radiactividad o a sustancias muy tóxicas en la mina. Entonces, aunque ya no trabajes para la minera o para la central nuclear, están obligados a realizarte una vigilancia periódica para ver cómo se desenvuelve tu salud. Y en caso de que haya algún indicio de patología, pues deberán tratarte. Están obligados a ello por haber estado expuesto a tales riesgos. Lo dice aquí el apartado 5 y 6. También se deberá hacer con los sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Claro, un experto en minería, un experto médico en radiación, no un médico general, porque no puede estar al tanto de hasta qué punto estás infectado, ¿no?
Entonces, bueno, vigilancia de la seguridad, vigilancia de la salud, debe ser vigilada la salud, siempre con consentimiento. Se podrá evaluar después de determinada la relación. Siempre que se necesite para el trabajo, podrá ser exigida. ¿Vale? Siempre que sea imprescindible para evaluar los riesgos de trabajo. Pues si te van a dar una motosierra, pues tendrán que ver que esta es lo bastante fuerte para manejarla, claro. O en el caso de bomberos, ¿por qué se hacen las pruebas físicas? Pues para ver que cumples, ¿no? Con los requisitos. Pues luego hay un reconocimiento médico. Oiga, ¿funciona bien todo su cuerpo? Bueno, si has pasado la física, se entiende que sí, pero también se hace un reconocimiento médico para ver que efectivamente pues estás en las condiciones óptimas para realizar el trabajo, el puesto de trabajo. Muy bien, terminado ese artículo, vamos al artículo 29, que cuando terminemos el 29 pasaremos ya al capítulo cuarto, servicio de prevención. Bien, artículo 29. Bien, pues para terminar con este capítulo, artículo 29, obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. Aquí vamos a ver que los trabajadores están obligados a protegerse, informar y demás. Vamos a leer. 1. Corresponde a cada trabajador velar según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas por su propia seguridad y salud en el trabajo y por aquellas otras personas que pueda afectar su actividad profesional a causa de sus actos y omisiones del trabajo de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Bien, entonces el trabajador responde, por ejemplo, en el caso de los bomberos, ¿no? En el caso de la mala utilización de una manguera, puedes hacer daño a alguien, ¿no? Con la presión que tiene y demás. Entonces hay que responder en función de tu formación, de la actividad y de tu propia seguridad y salud también. Bien, 2. Los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán en particular, primero, usar adecuadamente de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y en general cualesquiera otros medios con los que se desarrolle su actividad. Segundo, utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo con las instrucciones recibidas por este. ¿Ves? Tienen obligación, nos repiten nuevamente, de utilizar el material de protección. Tercero, no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Cuarto, informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para la realización de actividades de protección y prevención o en su caso al servicio de prevención acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quinto, contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Sexto, cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Por supuesto, todo esto va encaminado a formar un equipo. Al final, una empresa es un equipo. También, sí, trabajan por salario, pero deben cuidarse los unos a los otros para que haya un ambiente seguro, confortable y de buen trabajo. Según aquí, igualdad, no discriminación, prevención de riesgos, todo ello para desempeñar cómodamente y lo mejor posible la actividad que cada uno desempeña. 3. Punto 3 de este artículo 29. Vamos a verlo. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos del artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre el régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo con las precisiones que se establezca en sus reglamentos de régimen interno. Bueno, esto ya depende del reglamento de cada uno, como bien dice aquí, habrá responsabilidad disciplinaria, según el artículo 58, que en este temario no tenemos que estudiarnos, ¿no? El 58.1 Estatuto de los Trabajadores. Entonces, bueno, vale, pues aquí termina este artículo. Y lo más importante de este artículo, pues sería que a cada trabajador le corresponde velar por su propia seguridad y salud, y no solo la suya, sino también la de otras personas de las que puedan ser afectadas por su trabajo, ¿no? Entonces, usar adecuadamente todas las herramientas, los EPIs, informar de inmediato en caso de ver cualquier problema y, claro, en caso de incumplimiento, pues, oye, las obligaciones de los trabajadores, estamos viendo, ¿para quién es la responsabilidad? Pues si lo incumple el trabajador, para el trabajador, ¿sí? Entonces, bueno, esto merece la pena que sea subrayado. Obligaciones de los trabajadores, artículo 29. ¿Sí? Lo tenemos ahí en cuenta. Y para la próxima sesión que hagamos de esta ley, pues nos vamos a ver aquí, en el capítulo cuarto, artículo 30, para ver la prevención, protección y prevención de riesgos laborales. Y continuaremos pues un poquito más hacia abajo. También llegaremos aquí al artículo importante 35, pasando al capítulo quinto. Bien, este capítulo entonces es cortito y nos veremos ya más abajo. Vale, estamos ya pasando el ecuador, según veo aquí, de esta ley. Bueno, no es tan larga, ¿no? Eh, bueno, hay un poco de paja por aquí también, entonces, bueno, iremos viendo qué es lo más relevante, qué es lo que menos. Si te gustó la exposición, los resúmenes, pónmelo en comentarios. Si te gustan estas clases, dale like, sígueme, suscríbete para estar al tanto de cuando suba nuevas clases. Además de la legislación que estamos a punto de terminar, veremos nueva legislación sobre circulación y demás, que tiene que ver mucho con el ámbito de conductores. Bien, lo dicho, nos vemos próximamente a Empollar a tope. Chao, chao.